Aquí estamos. Esta es la primera imagen que desarrollamos y que se hizo pública para el urbanista. Y esto tenía que ver con un caso que estábamos trabajando de un condominio en el área de Rincón que se llama Sori Playa, en la playa Los Almendros, al sur de Playa Córcega, en Rincón. En este lugar se pretendía construir una piscina y una verja dentro de un espacio que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. Y aquí este es el primer concepto que para mí era súper importante. Nosotros, hasta muy recientemente, se nos hacía difícil reconocer y reclamar aquello que no nos pertenecía a un individuo, aquello que no era propiedad privada de una persona X o Y, lo descartábamos mentalmente, no lo asumíamos como nuestro también. Y en este caso, estuvimos trabajando para ilustrar eso que le pertenece al pueblo de Puerto Rico. ¿Y por qué esto es importante? Que más allá del respeto a la propiedad de otro, hay también unos aspectos naturales y unos aspectos de manejo de lo que constituye el cambio climático, la subida del nivel del mar, que si no lo trabajamos desde este espacio colectivo, nos vamos a quedar sin territorio. Y cuando hice esta ilustración allá para el año 2021, pues tomamos elementos que surgían de varios reglamentos, específicamente, y el más importante, el reglamento 4860 del Departamento de Recursos Naturales, que es el que dispone todas las normas que rigen nuestras costas. Y en ese se describe lo que es la bajamar, el nivel promedio del mar y la pleamar. Y aquí en esta ilustración ustedes pueden ver esos 3 puntos ilustrados en la costa. Y eso es importante porque uno de los factores que afecta hasta dónde llega el dominio público es el punto hasta donde se ve afectado por las marejadas mayores en la pleamar. O sea, ese punto que ustedes ven, el tercero de izquierda a derecha, donde dice pleamar, hasta ese punto donde llega el mar, ese es uno de los criterios. Pero hay otro, ¿verdad? Se dice toda esa parte de la arena que es susceptible a estar mojada en algún momento. Cuando usted camina por la playa y ve una parte más oscura, esa es la parte hasta donde llega típicamente el agua. Y si ustedes ven rastros de sargazo, pues hasta ahí es hasta donde llegó la marejada en un momento dado. Pero además el reglamento dice que tenemos que tener en cuenta la parte interior de las dunas. Y por eso ustedes ven en la ilustración una montañita de un color más claro. Esa es una duna de arena y la parte interior de esa duna marca el límite definitivo de la zona marítimo terrestre y por lo tanto de los bienes de dominio público marítimo terrestre. Y detengámonos aquí un segundo. Desde ese punto hacia el mar, todo eso no le pertenece al gobierno, le pertenece a todos y todas los puertorriqueños y puertorriqueñas. Y eso no puede ser ocupado por nadie. El gobierno no tiene facultad para poderle decir a nadie, ubíquese ahí. No le puede dar un permiso, no le puede dar una autorización. No puede ser enajenable. Lo vamos a ver más adelante en otros casos, pero ese concepto es bien importante que lo podamos ver. Le pertenece a todos. El Departamento de Recursos Naturales tiene que ser custodio. Es el padre protector llamado o la madre protectora llamada a velar porque ese lugar no se maneje mal, no se degrade, no se afecte de alguna forma. Y entonces hay otros criterios que estaban ilustrados ahí en el reglamento 4860, que típicamente donde coincide la parte interior de la duna también empieza a aparecer una vegetación más
propia de tierra que de mar. O sea, el mangle típicamente está en un punto de transición entre tierra y mar, pero hay una vegetación como los árboles de almendro y otros que solamente pueden estar en tierra, no resisten el que sus raíces estén húmedas por agua de sal o agua de mar. Por lo tanto, están tierra adentro. Y eso también estaba. El otro concepto que queríamos marcar acá es que a partir de esa línea de límite de la zona marítimo terrestre, que también se conoce como el LITA o límite interior tierra adentro de los bienes de dominio público, se empieza a medir unos 50 metros, que son los primeros 20 es la zona de salvamento y los próximos 30 se conoce como la franja de seguridad. Los 20 metros de la zona de salvamento, que tienen una zona de vigilancia de 6 metros y los próximos 14 componen la zona de salvamento, ahí no puede haber ninguna estructura, ni permanente ni temporera. Usted no puede hacer un deck de madera, usted no puede tener un tablado, usted no puede tener ahí un gazebo, no puede tener una piscina, no puede haber una verja. A partir de los primeros 20 metros, puede en los próximos 30 de esa franja de seguridad, pueden haber estructuras temporeras. En los próximos 30 puede haber un deck o un tablado, puede haber, puede haber alguna estructura de madera ligera, pero no puede haber un gazebo de hormigón o de cemento. Cemento es uno de los componentes del hormigón, por eso hago la distinción. No puede haber nada que sea permanente. Luego de esos 50 metros, entonces pueden haber estructuras permanentes. Y una pregunta que surgía frecuentemente es, ¿puede haber una propiedad privada que llegue hasta la zona marítimo terrestre? Usted puede tener una propiedad privada que colinde con la zona marítimo terrestre, pero esto lo define también la ley. Esa propiedad que colinda con la zona marítimo terrestre es susceptible a los cambios que produce la naturaleza. Y contrario a una propiedad urbana en un lote interior que no tiene influencia de costa ni mareal, pues el límite de esa propiedad costera que colinda con la zona marítimo terrestre es susceptible a dos conceptos o tres conceptos, que serían la erosión, la acreción o lo que podría ser la migración. Y les voy a explicar eso rápidamente. La erosión es que pierdas terrenos porque el mar lo reclama. La acreción es que crezca la costa. Y si crece la costa, la propiedad costera pudiera crecer. Y lo otro es la migración, que es un fenómeno que ha caracterizado la doctora Marisa Barreto de la Escuela Graduada de Planificación, que es el concepto de cuando la playa entera se mueve, se desplaza tierra adentro. Y eso es un concepto definido y un concepto bien importante. ¿Qué debemos saber de esto? Que hay propiedades que tenían 1000 metros colindantes con la costa que ahora tienen 700 metros porque han perdido 300 metros producto de la naturaleza. No es una acción de un hombre, no es nada del gobierno, el gobierno no es expropiado. Eso ha sido la naturaleza la que ha provocado este cambio y por lo tanto esa propiedad perdió cabida. Esa cabida que perdió es parte del riesgo que tiene una persona cuando compra al lado de la costa. El gobierno de Puerto Rico no tiene facultad de compensar a esa persona por esa pérdida, ni es responsabilidad de ninguno de nosotros. Pero, y aquí el concepto que es bien importante para todos nosotros, la costa es nuestro colchón, es lo que permite disipar la energía de la ola que viene contra el territorio. Y si nosotros no tenemos costa, no tenemos la capacidad de responder
a esa energía de la costa, de la ola. Y tenemos que velar ese concepto porque con la subida del nivel del mar y con la energía que van ganando nuestros océanos producto del calentamiento global, eso hace que si perdemos esa barrera, vamos a tener la entrada del mar tierra adentro de una manera más agresiva. Y estructuras fijas como verjas y muros, etcétera, lo que hacen es crear una situación de vulnerabilidad mayor. Se hacen deslindes, y lo voy a describir más adelante, para separar lo que son los bienes de dominio público de las propiedades privadas. Y un deslinde tiene una vigencia de 5 años, porque como es un elemento que cambia por la naturaleza, pues no puede tener permanencia, no es algo que puede perdurar por mucho tiempo. Y hay otra variable que se utiliza para determinar que hay que hacer un deslinde. O pasan los 5 años, o si hay un fenómeno atmosférico extraordinario, como fue el huracán María o como fue el huracán Fiona, pues es necesario actualizar el deslinde porque eso produce unas erosiones extraordinarias y unos movimientos extraordinarios en nuestra costa que requiere que el deslinde se actualice. Así que esos son algunos de los conceptos básicos que quería mencionar. Y este es el caso del condominio Sol y Playa en Rincón. Y ustedes pueden ver aquí una fotografía que circuló mucho en los medios, una foto aérea de ese condominio en el que se ilustra la línea donde pretendían construir la verja o estaban construyendo la verja del condominio. Y pueden ver cómo se estaba dejando al pueblo de Puerto Rico sin costa y sin playa. Estas personas insistían en que el cambio climático, la erosión de playa, Córcega y los almendros no les afectaba, que eso era problema del pueblo de Puerto Rico y que el pueblo de Puerto Rico era el que había perdido y ellos no hacían deslinde y utilizaban lo que fue la figura que se presentó en el desarrollo original del 95 y reclamaban la permanencia del aprovechamiento que habían tenido en aquel entonces de este contexto. Y lo que se le dijo fue, no, aquí hay un ordenamiento, hay unas reglas que hay que respetar y el propósito de estas reglas es garantizar la sana convivencia de todos y además la protección del ambiente. Entre otras cosas, este caso fue muy sonado porque esta es una playa de anidamiento de tortugas. El tinglar y el carey son dos tortugas marinas protegidas que venían a esta playa a desovar y se encontraron con una construcción y no podían pasar y hubo toda una serie de imágenes que se presentaron públicamente en las que se podía ver un carey intentando desovar en este lugar y eso pues produjo mucha discusión pública. Como parte de estos esfuerzos decidimos incluir la figura del condominio para que la gente pudiera ver dónde era que estaba el condominio ubicado y qué era lo que se pretendía construir y hasta dónde llegaba la construcción de la piscina y se hizo esta ilustración marcando más claramente lo que les hablaba de los 30 metros en propiedad privada que están donde no puede haber ninguna estructura permanente y ahí está el condominio. ¿Qué uno hace con estructuras existentes cuando se da una erosión y cómo uno las maneja? Pues es importante discutir ese tema. Y es importante que siempre recordemos que tienen que haber unos principios rectores que sean uniformes y que sean aplicables a todos. Que por una persona ser de escasos recursos o de muchos recursos no se aplique una vara distinta. Y en este caso, pues tenemos que ver que aquí hay unas estructuras y unas residencias que están aquí, reconociendo que este condominio es un condominio
mayormente de vivienda vacacional o segunda residencia. Y el que pierde una vivienda en este sitio no pierde su lugar para vivir. Lo que pierde es típicamente una inversión. Y hay que tratar estas cosas distintas, porque cuando hablamos de una vivienda en Parcela Suárez o en el Caño de Martín Peña, esas parcelas Suárez o el Caño son primera residencia y son personas que han sido llevadas a vivir a este lugar porque no tenían otra alternativa. No están haciendo una especulación de terreno, no están derivando un segundo ingreso, sino esta es su primera residencia y pues hay que tratarlo con esa sensibilidad cuando uno va a trabajar con cualquier tipo de sanción o relocalización o realojo. Y como mencioné el Caño Martín Peña, ese es un ejemplo súper importante porque en el Caño se logró preparar una planificación integral con las comunidades y las estructuras que estaban dentro de dominio público se relocalizaron. Hoy no hay ninguna estructura en el dominio público y se está dando paso al dragado del Caño Martín Peña, producto de esa acción de planificación y visión que se desarrolló con la comunidad para propiciar el desalojo. Aclaro una cosa que no la mencioné antes, pero que creo que es importante. Los primeros 20 metros desde el límite interior tierra adentro o LITA de los bienes de dominio público, esos 20 metros tienen siempre una servidumbre constituida. Y en el momento que se va a solicitar un permiso de construcción o una segregación o algún tipo de permiso o autorización, el Estado tiene la obligación de solicitarle al privado la cesión de esos terrenos para que formen parte de los bienes de dominio público. Esa franja de salvamento pasa de privado a público a través de la cesión. Eso es un concepto que también está en nuestro ordenamiento desde el año 86, pero no estaba ilustrado. En estos esfuerzos también fuimos trabajando con la ilustración de algunos aspectos reglamentarios como lo son los accesos a la costa. Nuestra Constitución dice que el acceso al aire, al agua y a nuestras costas está garantizado y tiene que proveerse. Y entonces el reglamento, uno de los reglamentos de la Junta de Planificación y actualmente el reglamento conjunto de la Junta de Planificación exige que se provea un acceso vehicular desde la carretera principal hasta la costa perpendicular a la carretera principal cada 1.600 metros. Si cogemos el caso de Dorado, la carretera 693 tiene que tener al menos 4 accesos en el área donde está el desarrollo de Dorado Beach. Y esos accesos no están. Tendrían que estar, pero no están. Cuando se hizo el desarrollo reciente en los años 2014, no se proveyeron los accesos vehiculares. Pero además, el reglamento dice que tiene que haber un acceso peatonal cada 400 metros. Y tampoco tenemos esos accesos peatonales. Usted y yo debiéramos poder llegar a Dorado y decirle, oiga, voy a la playa y el guardia nos tendría que dejar pasar a las áreas de estacionamiento para permitirnos llegar a la playa de Dorado, porque nuestra Constitución reconoce el derecho ciudadano al acceso a las costas. Estas dos cosas combinadas, pues entonces están aquí. Pero el reglamento también dice que si no puedo proveer esos accesos perpendiculares, puedo tener un camino paralelo a la costa por el que se pueda llegar a la playa. Ese camino existe en Dorado. Lo que pasa que ese camino ha sido privatizado y se utiliza para los huéspedes circular en los carritos de golf. Ese camino que fue construido en los años 50
tendría que ser un acceso público garantizado a todos y todas, pero no es así. Estas ilustraciones, algunos de ustedes que sean fanáticos de Bad Bunny, yo también soy fanático de Bad Bunny, pues las deben haber visto en el video del apagón, en el que también pues hay una entrevista que me hace Bianca Groló. Yo colaboré en la producción de esas imágenes para ese video y pues esto posiblemente lo vieron ahí. Eh, Esta es la ilustración de aquella imagen que ustedes vieron antes. Aquí la pueden ver con marcando el acceso público. Ese acceso público tiene que estar luego de los 20 metros de la zona de salvamento. Y el reglamento requiere que tenga al menos 11 metros de ancho. Ese es un mínimo requerido para ese camino que corre paralelo a la costa. Y eso es lo que hay en Dorado. Lo que pasa es que no nos dejan usarlo. Para poder entender la dimensión de los bienes de dominio público, también teníamos que trabajar con las condiciones difíciles que nuestros reglamentos y nuestros documentos no habían atendido con mucho detalle, como es el caso de los acantilados. Y nosotros tenemos acantilados en Aguadilla, los tenemos en Isabela. Quería Sí. hacerle una pregunta de lo anterior, del acceso de la costa. Ese acceso público de 11 metros también tiene que ser cedido. O sea, ¿eso es bienes de dominio público o sigue siendo privado? Eh, Eso es un acceso público que tiene que pasar por cesión al municipio. Las calles en Puerto Rico tienen que pasar a manos de los municipios. En el caso de Dorado hay una condición bien particular donde han pretendido que las calles son privadas. Sin embargo, no se han podido inscribir las calles ni en los desarrollos de Dorado. Los desarrollos de Dorado no están inscritos en el registro de la propiedad porque no cumplen con nuestro ordenamiento. En Puerto Rico no se reconoce las calles privadas, por lo tanto no las puedes registrar. Cuando tenemos una urbanización cerrada, donde hay calles que se limita el acceso y hay un control de acceso, esa calle es pública, esa calle le pertenece al municipio. Lo que pasa es que los municipios entran en acuerdo con los desarrolladores y las urbanizaciones para permitir que ellos manejen el mantenimiento, pero el título sigue siendo municipal. Okay. Entonces, el caso de Dorado es un caso bien particular que está lleno de irregularidades que responden a el privilegio y el acceso a poder que han tenido distintos grupos a lo largo de la historia. Le aclaré, doctora, Sí, definitivamente, muchas gracias. cómo no. Pues nosotros también tomamos ejemplos más complejos porque en el caso de las cuevas, los acantilados, esa información está muy dispersa. Hay un reglamento de cuevas que dice que no puede haber edificaciones encima de las cuevas. Y eso incluye todos los componentes de la cueva: ríos subterráneos, cavernas, todos los componentes. Lo otro es que nosotros, como les mencioné, hay un reglamento que tiene que ver con todas las costas, que es el reglamento 4860, que es distinto al reglamento de cuevas y es distinto también a las disposiciones que se establecen para los acantilados. Y lo otro que teníamos que mirar es lo que decía la legislación española de la ley de aguas y la ley de puertos. Así que teníamos que regresar a 1886 y 66 para ver qué era lo que decía esa legislación relacionada a las zonas de vigilancia cuando estábamos en un contexto como el de un acantilado. Y lo encontramos.
Y esta ilustración trae todos esos elementos combinados con la fisiografía cársica o el carso norteño y costero puertorriqueño, que tiene unas características muy particulares. Y mirábamos esto porque estábamos ante la situación de un desarrollo que se había construido sin permiso en un acantilado en Aguadilla. La primera ilustración que hicimos fue esta, donde marcábamos lo que sería una cueva, una caverna, un río subterráneo, un lago subterráneo y también un río superficial, así como un sumidero por el que penetra el agua y llega a sistemas acuíferos subterráneos. Esta ilustración no existe así tal cual en ningún lugar, pero están presentes todos estos elementos en múltiples lugares del territorio nuestro. En este caso, pues también queríamos ilustrar una cueva que tuviera influencia mareal, o sea, que el mar penetrara dentro de la cueva y qué era lo que pasaba en ese punto hasta donde penetraba el mar. Pues hasta ese punto es donde existen los bienes de dominio público y esa proyección desde donde llega el agua en su penetración mayor dentro de la cueva, si la proyectamos verticalmente hasta donde llega arriba, todo eso son bienes de dominio público. Por eso ustedes ven un punto en la parte inferior de la imagen y otro punto que es una correspondencia en el tope del acantilado y en la superficie. A partir de ese punto es que entonces comienza la zona de salvamento. Y esto era importante porque había mucha duda y la gente decía, bueno, desde el acantilado tú puedes ver la costa y cumple el propósito de vigilar. La ley de aguas establece que yo tengo que observar desde tierra firme y terreno plano para poderme desplazar horizontalmente, porque si yo estoy viendo un naufragio en un punto y ese naufragio de alguna manera se desplaza hacia otro punto, hacia el norte, el sur, el este o el oeste, no lo puedo divisar si estoy limitado por estar parado dentro de una pendiente y no puedo llevar a cabo la misión de rescate, que es el propósito de la zona de salvamento, si no veo. Y mucha gente decía, pero es que el texto hace referencia a los galeones y hace referencia a unas embarcaciones que ya no existen. Le digo, claro, pero si usted sustituye el galeón por un jet ski o lo sustituye por una lancha de pescadores, usted va a tener idea de que el propósito es el mismo. No podemos ser tan literales cuando estamos hablando de este tipo de asuntos. Ellos caracterizaban esas embarcaciones que conocían en 1866, pero nosotros tenemos que transportarlo, ¿verdad?, a la actualidad y utilizar de referencia las embarcaciones que nosotros utilizamos ahora, que puede ser un stand-up paddle, que puede ser una diversidad de cosas motorizadas o no motorizadas. El rescate y la protección de la vida y propiedad es una responsabilidad que tenemos todos como colectivo y tenemos que asumirla, ¿verdad? Desde esa perspectiva. El mismo concepto de dónde comienza la propiedad privada y aquellos asuntos que pueden ser afectados de diversa manera, pues es importante que lo tengamos. Algunos de los instrumentos que se utilizan para determinar un punto en el territorio hoy día, pues son mucho más precisos que los que había hace 20 años. Eso produce, de nuevo, que no solamente la naturaleza puede provocar cambios en propiedades colindantes con la costa, sino el desarrollo de tecnología puede permitirnos ver algo desde otra perspectiva, pero tenemos que mantener el marco legal y reglamentario bien claro.
cuando, cuando hablamos de rescatistas o manifestantes, como ustedes quieran llamarlo, ciertamente prefiero, como dicen las profesoras Rivera Cruz y López Palau, prefiero el término rescatista, pero bien importante que aquí lo que se está reclamando no es un capricho. Lo que se está reclamando es el cumplimiento estricto con nuestro ordenamiento jurídico y reglamentario. Y eso es lo que garantiza la sana convivencia de todos nosotros. Y por eso es que hemos estado insistiendo en estos asuntos y en estos términos para permitir que nosotros hagamos una gestión efectiva de este territorio. Y ustedes deben haber visto el caso de la cueva La Golondrina en Aguadilla. Y esto se parece a esta ilustración. Un individuo construyó un centro de actividades que le llamaban gazebo, pero realmente era un centro de actividades enorme, y unos establos encima de la cueva, en violación al reglamento de cueva, pero también ocupando bienes de dominio público para un interés personal y particular. Esta persona es el mismo desarrollador del proyecto de The Cliff en Aguadilla. En este caso, lo que estábamos hablando principalmente era de esa construcción sobre la cueva, pero también esto era un hábitat del pelícano pardo, que es una especie protegida de fauna. Y en ese acantilado hay toda una serie de cavernas, cuevas y elementos de flora protegida. Y está dentro de la fisiografía cársica o del carso de la costa oeste de Puerto Rico. Así que todos esos factores tenían que entrar en consideración. En el caso de Sol y Playa, logramos la demolición y la orden de demolición y restauración de la playa Los Almendros. En el caso de Aguadilla, logramos la demolición y restauración de las estructuras que se construyeron encima de la cueva La Golondrina. Y hay otros asuntos con los que estamos trabajando. Pero más recientemente, en el verano, se reavivó una controversia de muchos años y una lucha muy antigua sobre la parguera. Y aquí voy a hablar un concepto muy básico que es la cosa común. Eso Pedro, se define. Sí, permíteme virar un momento a Aguadilla. sí, Aquí es importante señalar que esta controversia ha traído también otros asuntos en términos del uso policíaco y de la violencia institucional. Tan es así que a uno de los rescatistas le dispararon y entonces la policía no hizo bien su trabajo y cuando fue al tribunal no pudieron presentar evidencia contra el guardia privado que le disparó. Y eso se está viendo, es una tendencia que se está viendo con todas estas situaciones, según se ven aquí en Puerto Rico, se ven en toda Latinoamérica, lo que conocemos como el Avia Yala, donde los empresarios están contratando guardias privadas que arremeten contra las personas que tratan de rescatar los bienes públicos y se ha ido aquí, se fue ya a la violencia que pudo haber habido hasta muerto. sí. Ese es un aspecto súper importante. En enero yo estaba allí y fui una de las personas a las que dispararon. Nos dispararon 19 veces, hirieron a una persona eh, durante esa balacera que emprendieron contra nosotros y eran unos guardias privados, como bien dijo, contratados por el desarrollador, sustituyendo a las fuerzas del Estado. Pero en el caso de Sol y Playa, en la Cueva La Golondrina y así también en La Parguera, hemos tenido que poner nuestro cuerpo y nuestra integridad física en precario ante unas fuerzas del Estado que son dirigidas en contra de ciudadanos. Y, Ese es un... quiero, ajá, Sí,
nada, que señalar también que, porque molesta, esas fuerzas abusivas normalmente se ensañan con las mujeres. Sí, realmente contra todos, ¿verdad? Aquí operan de una manera indiscriminada. Allí habían niños, habían adultos mayores, había jóvenes, habían mujeres, hombres, había personas trans. Así que aquí arremetieron a tontas, a locas y a mansalva en contra de todos, sin velar por nuestra protección y nuestra integridad. Estando la policía presente, la unidad marítima estaba justo al lado de nosotros y detrás de las verjas que había construido ilegalmente el desarrollador de este predio, también estaba la policía de Puerto Rico y en ningún momento proveyeron la seguridad que se esperaba. De hecho, a Richie Torres, que fue la persona herida, hubo que trasladarla en una embarcación, hubo que cargarlo y trasladarlo en una embarcación privada. La unidad marítima jamás proveyó asistencia y de este lugar que estaba muy cerca del hospital hubo que llevarlo hasta el Espigón en Aguadilla para bajarlo en el Espigón, montarlo en un automóvil privado y llevarlo a la unidad médica para recibir asistencia. Todo esto sin ningún tipo de asistencia de la policía. Se destruyó evidencia en el predio y se identificó a las personas mal, a pesar de todos los videos que teníamos de la cara de la persona que había disparado, y esos videos están en las páginas del Urbanista y en otras del León Fiscalizador, eh, Observador Express y otras. Ahí se veía la cara de la persona que había disparado. Sin embargo, la persona que fue acusada era otra. Los propios manifestantes ante esta situación pedimos que esa persona no fuera procesada, porque procesar a una persona por, por un delito que no cometió nunca debe ser un remedio aceptable para nadie. Y los manifestantes no queríamos que se buscara a cualquier culpable. Queríamos que se encontrara al verdadero culpable y esa persona cumpliera con la responsabilidad que tenía sobre el delito cometido. Y esto es importante. Aquí no hay una lucha contra todo el que esté al otro lado de la verja. Estamos en una lucha por velando por el cumplimiento de la ley, incluso en casos como este que no son adversos. A mí me pudieron haber herido en esa balacera. Y si yo hubiera sido el herido, tampoco hubiera querido que procesaran a una persona que no fue la que cometió. ¿Por qué el Estado lo encubre? ¿Por qué? Esos son pues otros temas de la corrupción que tiene nuestro país y la comodidad que hemos desarrollado hacia ese comportamiento criminal y ese pensamiento criminal que hemos asumido como cotidiano. Estamos ahí, profesora. Sí, estamos, sí, Bien. coincidimos definitivamente. Y, y vuelvo aquí a traer, señalando el caso ético que tenemos de empresas y empresarios apropiándose de los bienes públicos y cómo el Estado utiliza la violencia institucional para apoyar a esos empresarios. Y esos no son los empresarios que queremos que ustedes se conviertan, queremos otro tipo de empresarios. Claro, queremos una sociedad distinta. Podemos Mm, hacer una pausa de 2 minutos. claro que sí. Gracias.